¿Qué tal, estimados amigos de CADEF? Los saludo de nueva cuenta con mucho gusto, dando continuidad a nuestro diplomado en materia de seguridad, social. Estamos en nuestra segunda sesión. La intención es ver algunos temas, seguimos avanzando como lo planteamos en un principio, de los temas que son relativamente sencillos, ¿no? Hacia los más complejos. En la última sesión nos quedamos viendo este proceso de las confrontas, de dónde sale, cuál es la información, qué es lo que se tiene que hacer, la implicación de la presentación de avisos afiliatorios extemporáneos y esta conciliación que hay que hacer entre las distintas fuentes de información. Vamos a dar continuidad a esto, a ese tema. De nueva cuenta, los exhorto, los invito a que nos apoyen con sus comentarios, con sus dudas, con las preguntas, con las correcciones, ¿por qué no? También se vale, y a lo mejor siendo un tanto reiterativo, subrayando el tema de que en materia de seguro social, de seguridad social, los aspectos personales se convierten en generalidades, porque estamos hablando de trabajadores y al final del día, pues lo normal es que se tenga más de uno y los casos los casos que normalmente conocemos como complejos son más habituales de lo que podríamos considerar. Entonces, bienvenidos los comentarios. Y yo voy a tomarme la libertad, les platico de un proceso que se dio el día de ayer. El día de ayer, y probablemente nos estemos viendo en distintos momentos, ¿no? Probablemente vean este curso más adelante, pero el día de ayer, 17 de enero de este 2022 reciente, se venció el plazo para la presentación o para cumplir con la obligación de reportar ante el IMSS y el Infonavit los contratos que se calificaron como servicios especializados. Este tema que se deriva de de este proceso, se iba a decir de pandemia, pero es que eso es otro caso que también les quiero platicar. Que se deriva de la reforma en materia de subcontratación. Vamos a platicar más adelante de esto. Les cuento que fue algo tortuoso. Con el IMSS fue relativamente muy fácil. Fue fácil y la verdad es que creo que han robustecido sus sistemas y ya no les pasó, ¿no? Se acordarán de esos tiempos complejos del CIDEIMSS. Creo que han robustecido tanto en tecnología como en personal y fue pues transparente. La verdad es que las complicaciones se daban más en la generación de la información que en el proceso como tal, pero del Infonavit. En el Infonavit parece que sí tuvo, pues en el menor de los casos, alguna intermitencia con la página y la mayoría estuvo reportando, más que intermitencia, es decir, no funciona la página más o menos que entre las 3 y las 4 de la tarde y no volvió a jalar con normalidad hasta pasada la medianoche, obviamente ya fuera del plazo. Estaría esperando y si en algún momento ahora sí que me distraigo, estoy esperando que nos comenten a ver si alguien está gestionando y que nos compartan cuál fue la postura del instituto. Me refiero en particular al Infonavit y si habrá alguna extensión del plazo, alguna facilidad. Yo creo que todos tomamos las precauciones las precauciones de estar documentando. Ahí recordemos capturas de pantalla, probablemente un mail. Estuve monitoreando algunas redes sociales, tengo interés en el tema y a pesar de que se veían muchos comentarios en este sentido de falta o de no se puede entrar, no era el volumen que se ve en otras situaciones y la verdad es que creo que el universo de sujetos obligados a cumplir con este reporte es sumamente amplio, muy muy amplio, y para el volumen de operaciones que se esperaban creo que más adelante, a ver si lo alcanzamos a ver justo dentro de la sesión del día de hoy, vamos a tener alguna postura del Infonavit diciendo que se cumplió con un porcentaje importante, el 90%, porque es justo el día de ayer, ¿no? En donde empezó, parece que desde el fin de semana tuvo alguna intermitencia, pero pues bueno, ya sabemos, estamos acostumbrados a lidiar con esto. Ahí era cuestión de estar insistiendo hasta que se pudiera, ¿no? Se abriera un hueco, y justamente ese tema de estar insistiendo es lo que genera el estrés en las páginas, la satura y nosotros mismos lo provocamos, pero pues bueno, habrá que cumplir.
Y que me parece entonces que se va a calificar como un proceso exitoso en donde la mayoría de los sujetos obligados cumplieron con el tema de reportar, a pesar de que ayer en la página del Infonavit sí hubo un proceso largo y sobre todo el que más se satura, ¿no? Siempre con los temas de cumplimiento, y ahí se da referencia los dictámenes y algunas declaraciones que tienen carácter informativo, pues se va estresando, ¿no? Se van estresando los procesos y siempre hay una curva muy pronunciada al final. Pues como una tendencia podríamos pensar que más de la mitad de los, por ejemplo, de los reportes en este caso que se esperan, se presentan en los últimos 2 días. En los últimos dos días y va incrementando. El último día es el que más reportes recibe y es por eso que, pues, como una coincidencia, como una desafortunada coincidencia, se generan los procesos de intermitencia en el último día, ¿no? Justo cuando más prisa tenemos. Esperemos, entonces, si hay cualquier cosa, yo ahí haré una pausa y se las comparto. Nos costó trabajo, presentamos algunos, un número importante, y parecería que la información fue pues, relativamente fácil de generar. Hubo algunos comentarios sobre, en el caso del Infonavit, sobre los layouts, hay temas de, pues más de forma, ¿no? que de fondo, que tienen que ver con caracteres de los layouts y este proceso que pues bueno, la gente que maneja nóminas está familiarizada, pero no es del todo conocido, en donde había que convertir un archivo, ¿no? De un Excel a una terminación distinta y luego guardarlo. Y bueno, creo que eso estuvo por ahí generando algunos errores, pero pues bien, me parece que bien, que arriba de lo esperado. Y llama la atención también que hubo un número importante de consultas, de preguntas en varios medios, me refiero a esto, en varios medios, con pues cuestionamientos muy básicos y con esto me refiero a que ya cuando a unas horas del vencimiento del plazo, algunos patrones se estaban enterando de qué tenían que hacer y no exagero si les digo que parte de la información que se presentó seguramente se estuvo generando en las últimas horas, ¿no? En las últimas horas del día de ayer. Pues bueno, se junta este tema con pues una saturación que es normal. Veremos entonces qué pasa y más adelante yo supongo que vamos a empezar a recibir comentarios en ese sentido para irlos viendo. Está el tema de las multas, ¿no? Está el tema de las multas con estos reportes. Yo creo que si gustan esta para darle continuidad, y esta parte la vemos por ahí de las 9:30, les platico un poco de las multas y de cómo está el tema para dar continuidad al tema que veíamos. Les voy a platicar de eso, yo creo que hay de las 9:30 para compartirlo, y habíamos quedado de adicionar el tema que tienen y que por supuesto que se va a satisfacer en su totalidad, de comentar sobre las incapacidades y los permisos COVID. ¿Qué sucede con esto? Y algunos de ustedes mostraron inquietud sobre el tema. Se reactivó este proceso para emitir permisos, ¿no? Permisos COVID. Decimos permisos COVID, aunque pues claramente son un certificado de incapacidad temporal emitido por el Seguro Social, solo que de una forma sui generis, atípica. No es el documento como tal el que normalmente observamos, y ha habido mucha renuencia por parte de los patrones, o por lo menos eso parecería, que hay una renuencia a aceptar los certificados de incapacidad, porque pues, obviamente son de una forma, tienen un formato distinto, a pesar de que bueno, sí, la situación es la misma. ¿De qué va esto? Normalmente, cuando un trabajador enferma, ya sea por cuestiones de riesgo de trabajo, enfermedad o un accidente de trabajo, o una enfermedad general, que son estas que no tienen que ver o que no se pueden vincular con la actividad que tiene asignada el trabajador, ¿no? Riesgo de trabajo sería aquel que sucede
en el desempeño de nuestras funciones o como consecuencia de estas. Y ahí está una gran diferencia. Vamos a ver, supongo que en la siguiente sesión veríamos ya temas de riesgo de trabajo para empezar a prepararnos y ahí hacer una diferencia y ver, ¿no?, las características de una enfermedad contra un accidente, que es muy relevante en este caso de COVID, con el tema de COVID. Bueno, el proceso normal está normado y ahí recordemos que adicional a la ley y este reglamento compilado que normalmente manejamos, hay regulación accesoria como el reglamento de prestaciones y servicios médicos que cuando hablemos de eso se los voy a mostrar y seguramente lo vamos a adjuntar dentro del material que se descarga. Es normativa disponible. Y bueno, con estos procedimientos, con esta normatividad, se define que el trabajador tendría que asistir a su clínica, ¿no?, en donde recibe el servicio y pues bueno, comunicar que ya sea que sufrió un accidente o que presenta síntomas de alguna enfermedad, y en ese momento invariablemente se hace una evaluación. El Seguro Social es justamente la autoridad, ¿no?, y el perito en esta materia hace una revisión y el médico familiar pues observa si hay o no elementos como para poder calificar esta contingencia como un riesgo de trabajo. Y lo que hace es, cuando se da, y obviamente ya hay parámetros muy establecidos, cuando hay algún indicio de que hay un riesgo de trabajo, pues bueno, se pasa a medicina de trabajo, se hace una evaluación y como conocemos, se le da al trabajador un certificado de incapacidad señalado o marcado como un posible riesgo de trabajo. Todavía no está calificado, pero ya sabemos que hay posibilidades de que se califique, es decir, hay algún indicio para que este pudiera ser considerado un riesgo de trabajo. Y por procedimiento, un procedimiento normado que además tiene ahí un carácter jurídico interesante, el médico del trabajo tiene que enviar al patrón este formato, un ST7 para el caso de accidente de trabajo y un ST9 para el caso de enfermedad general. Y el patrón en este momento, y aquí es bien importante, es el único momento, la única instancia en donde tiene pues pensemos como derecho de réplica, en donde se puede exponer lo que a su derecho convenga. Y no digo que el formato se deba de allanar queriendo descartar, pero habrá que dar la información pues con la que contemos y obviamente tendiente a descartar, ¿no?, que es una responsabilidad del patrón y además un impacto financiero. Una vez que sucede esto, el médico del trabajo lo revisa en esta misma entidad, hace una revisión, ahora sí compilando ambas cosas, la versión del trabajador con la versión del patrón a través del formato. O sea, ese formato es vital y además el llenado con diligencia es bien importante. Una vez que lo recibe medicina en el trabajo, pues ya toma una decisión si calificarlo o no como un riesgo de trabajo. Podría y tiene las facultades, por supuesto, el Seguro Social, de pedir más información, decir, a ver, patrón, pues muéstrame algunos de tus cumplimientos, cuál es la situación en la que se trabaja y algunas circunstancias que pudieran darnos más elementos. Ya pasa esto, se califica y el patrón no tiene un impacto. Bueno, pues aquí el equipo de CAIFE nos comunican que nos estamos en este momento conectando con nuestros amigos de Facebook. O sea, compartimos una fracción siempre de nuestros cursos con el ánimo de justamente de compartir. Les doy la bienvenida, los saludo con gusto a nombre de CADEFI. Estamos platicando, estamos hablando de varios temas, estamos en el seguimiento, en la continuación de nuestro seminario en materia de seguridad social. Y además de comentarios, también ahí bienvenidos, por supuesto, los comentarios están así que invitados, culminados a participar. Estamos comentando de la presentación de los reportes que con los contratos tienen que ver, derivado de la reforma en materia de subcontratación. Estamos viendo cómo fue, ahí haciendo a lo mejor algún recuento de los daños, de lo que se pudo hacer, de lo que no se pudo hacer y más o menos cuál era la óptica de la autoridad. Si quieren que comentemos algo, por supuesto que con gusto. Y justo comenzábamos a abordar el tema de los permisos
permisos COVID que han generado varias polémicas. ¿Y de qué va? Bueno, pues estábamos platicando el procedimiento. Un trabajador normalmente se enferma, sufre un accidente, va a la clínica del trabajo para que se haga el procedimiento de calificación, que invariablemente debería de tener este espacio como de réplica que se cumple a través de los formatos, ¿no? De los formatos ST7, ST9. Y bueno, que una vez que se tienen ambas versiones, el Seguro Social podría solicitar más información o darse por satisfecho y entonces calificarlo como un riesgo de trabajo o como una enfermedad general. Es el procedimiento habitual, ese es el que sucede. Ahora, una vez que se dio la declaratoria de emergencia sanitaria, no de contingencia, que es el término que podemos asegurar a la Federal de Trabajo y que además tiene ya normado un procedimiento que creo que nos hubiera hecho más fáciles las cosas. Una vez que se da esta declaratoria de contingencia, que acuérdense que eso lo hace el Consejo General de Salubridad, que es un órgano colegiado formado por, obviamente, el presidente, el secretario de Salud, el director del IMSS, el director del ISSSTE, me parece que el rector de la UNAM, el rector del Politécnico y algunas otras figuras que podrían tener influencia, y los gobernadores de cada uno de los estados, así como quien tenga la posición equivalente en la Ciudad de México. Ese es el Consejo General de Salubridad y se activan sus facultades muy con un gran alcance, se me fue la palabra, pero bueno, con una gran trascendencia. Incluso creo que son de los pocos organismos, de las pocas entidades que puede, bajo algunas circunstancias, suspender algunas de las garantías individuales, como la de tránsito, la de asociación, incluso la de trabajo. Y claro, ¿no? Recordemos que nos pueden decir, no salgan, no se junten más de 10, no vayas incluso a trabajar. Algunas empresas de toda esta calificación de esenciales, y no, esto lo hace este consejo. Bueno, y para darle tantas vueltas, cuando se gira esto, se abre una ventana y un espacio de excepción en donde se pueden tomar medidas diferentes con la intención siempre, con la clara intención de mitigar el efecto que esté generando la contingencia, en este caso la pandemia que tenemos por COVID-19. En este proceso, dentro de esta sombrilla, pensémoslo así, de este espacio jurídico de excepción, el Consejo Técnico celebra un acuerdo y además lo comunica, en donde se autoriza al personal que tiene a cargo la calificación de estos riesgos de trabajo a llevarlo a cabo de una forma diferente, de una forma diferente, justo con la intención, pues, de disminuir la posibilidad de contagios, ¿no? y generar un problema aún más grande. Y este procedimiento consiste en algo muy sencillo, es decir, oye, hay un proceso para la calificación de riesgo de trabajo y el Seguro Social, el Consejo Técnico decide y además se le autoriza emitir ya no una incapacidad como tal, ¿no? Con este procedimiento, sino decir, no vengas si yo tengo elementos suficientes para considerar que estás en esta situación de enfermedad, que tienes COVID o que es posible que tengas COVID, no es necesario que vengas, ¿no? Y además pues sería obviamente contraproducente. Y te voy a dar la incapacidad, o sea, te voy a dar la incapacidad, vas a tener un subsidio por incapacidad, empezando con el 60%, presumiendo que esto pues no podría ser erróneo, que es una enfermedad general. Hasta muy al principio no se consideraba como la posibilidad de calificarlo como riesgo de trabajo y se generaron estos permisos, una cantidad que no se esperaba, mucho mayor. Yo ahí siempre me quedaré con la idea de que no supimos de qué tamaño iba a ser. Se autoriza entonces este procedimiento para darlo, en donde pues seguramente se entregaron subsidios a quien no estaba enfermo y con mucho más seguridad podríamos comentar que no se entregaron a quienes sí estaban enfermos en muchos casos. Pero bueno, se genera esta situación sui generis de permiso COVID, que es una incapacidad. El Consejo Técnico tiene facultades para pues, generar este tipo de procedimientos, sobre todo en esta situación en donde estamos aún en una emergencia sanitaria. Se da este proceso
y se giran los permisos. Y en algún momento no fue que se suspendieran porque no hay la declaratoria de que se terminó de la conclusión de la emergencia sanitaria. Se quedó este proceso y ahora que estamos en una ola, no sé si tercera o cuarta o quinta ola, se retoma, había como una suspensión, se retoma este procedimiento de permisos COVID y derivado de las características que tiene esta variante de Omicron, que parecería, ¿no? Y yo tengo esperanza de que sea mucho menos agresiva con quien se enferma, pero mucho más, con mucho más habilidad para dispersarse, para contagiarse, se reactiva y se va generando y se anuncia de nueva cuenta, oye, vamos a volver a dar los permisos por COVID en línea. Creo la vez anterior creo que también puede ser por teléfono, me parece que ahora es en línea y supongo que tiene que ver con la necesidad de documentar. Es una cantidad de dinero increíble, una cantidad monstruosa de dinero. Y el procedimiento en términos muy generales es el trabajador puede tramitar esto en dos circunstancias. Uno, si tiene una prueba que positiva de COVID. En ese momento se adjunta, se demuestra y se le otorga ahora un subsidio por incapacidad, un subsidio o una incapacidad de 7 días, que creo que sigue siendo riesgoso, pero bueno, se da por 7 días. Pero al no haber tantas pruebas, y eso es lo que también generó pues, controversia importante, pues las pruebas no son algo económico, no son algo barato, y por lo menos aquí en la Ciudad de México en algún momento pues eso la aplicación y además el pago era obligatorio para el patrón, o sea, era una tarea que se había asignado al patrón y otra parte del gobierno. Resulta que no hay suficientes pruebas, parecería, no sé si en el mercado no hay dinero suficiente para comprarlas, y pues esto ha derivado en la necesidad de que el trabajador pague en muchos casos por su prueba, y por el otro lado, pues, obviamente el patrón pues, tiene que salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y la financiera, y comenzó a decir, oye, pues si quieres venir a trabajar, tráete una prueba negativa de COVID, y el trabajo vio porque tengo que pagarlo, y ahí había una diferencia sobre quién tenía que asumir el gasto. Es derecho laboral, difícilmente vamos a llegar a una conclusión en donde el trabajador sea el que tenga que cubrir este gasto. Tampoco el patrón tiene, en este caso, y aunque suene contradictorio, no tiene la facultad como para impedir el paso, sino impedir que se trabaje si no tiene una evidencia documentada de que el trabajador está enfermo, y esto pues sería una prueba. Entonces, las ayudas de COVID se entregan en dos circunstancias. Uno, aunque no existan síntomas, no sean los síntomas, si tengo una prueba como positivo. Y aunque no tuviera la prueba como positivo, teniendo los síntomas, el Seguro Social dijo, si te voy a hacer un cuestionario, un cuestionario y vamos a determinar si están los síntomas, no es necesario que tengas prueba, ahí te va la incapacidad. En teoría está funcionando así y fluye. Si no tienes síntomas pero tienes una prueba positiva, no vas a trabajar, aquí te vamos a dar el subsidio por incapacidad. En ambos casos, a pesar de no tener información fehaciente, se están otorgando los subsidios y se están contabilizando, se contabilizan y se les da el tratamiento de incapacidades, y por supuesto que eventualmente, y más que eventualmente, muy próximamente, y yo creo que incluso en esta declaración tenemos que estar alertas, recordar que a pesar de que al trabajador no se le esté entregando el certificado de incapacidad que esté marcado como posible riesgo de trabajo, hoy el Seguro Social, a través de su consejo técnico, tiene, pensemos, la facultad de calificar a posterior un riesgo de trabajo. Esto que se llamó calificación proactiva de los riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos estar teniendo calificados como riesgos de trabajo algunas de las incapacidades que hoy a lo mejor ni siquiera estamos enterados que tienen nuestros trabajadores. Se va a evaluar. Originalmente se comenzó a evaluar si aplicaba un riesgo de trabajo con las personas
que murieron y que en consecuencia se tuvo que pagar una pensión por viudez o por orfandad, y en los casos en donde se tuvo que pagar una pensión porque el trabajador quedó incapacitado o con un grado de invalidez para desempeñar su trabajo por consecuencia de secuelas de COVID, y en estos casos pues ya fue mucho, ¿no? Y ahí hemos platicado que el seguro de enfermedad y maternidad, que esta rama del seguro en cuanto a su régimen financiero es muy golpeada, es muy golpeada, siempre tiene un déficit, y que por otro lado pues sí, pensemos la cuenta, ¿no?, de riesgo de trabajo, la bolsa del seguro de riesgo de trabajo tiene superávit. La verdad es que nos dedicamos a cuidarla entre todos, ¿no?, a que no se haga uso de esta, y entonces hay superávit. Se tuvo la necesidad de decir, oye, hay que calificarlos. Es muy probable que nos enfrentemos a esto, y aquí hay poco que hacer en términos normales. ¿Por qué? Porque la postura del Seguro Social y autorizada, y la que tienen reglamentada, les digo, siempre bajo este espacio de excepción que genera la declaración de emergencia, dice, bueno, yo voy a ver si tengo elementos para saber si esto fue un riesgo de trabajo. Probablemente no encuentre elementos suficientes como para estar plenamente seguro de que es un riesgo de trabajo, pero tampoco el patrón tiene elementos suficientes como para descartarlo, y se llegó a un criterio, pues sí, por supuesto, unilateral, en el que la diferencia que tomaba el Seguro Social Medicina del Trabajo para calificarlo o no consistía en que el patrón pudiera documentar que los últimos 15 días no se había estado trabajando o no en las instalaciones. Quien estaba en home office, pues prácticamente estaba descartado, pero quien había estado asistiendo a laborar en los últimos 15 días, que ahora seguramente se va a acotar a 7 por la modificación, por las características de esta variante. Si fue a trabajar, lo más seguro, y es así, es muy probable que te hayas contagiado en el trabajo, y por lo tanto, como tengo duda, tengo una duda suficiente de que esto sucedió o no en el trabajo, y considerando, fíjense la importancia, considerando que la ley del Seguro Social, más bien que la ley del Seguro Social utiliza supletoriedad en el orden, considerando en primer lugar la Ley Federal del Trabajo, pues se convierte en la prioridad, ¿no?, la atención a los trabajadores, a los derechohabientes, y al no haber elementos suficientes para descartarlo, se utiliza como fundamento el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que, como saben, nos lleva a la conclusión de que ante la duda vamos a optar por la opción que más convenga al trabajador, que salvaguarde sus intereses, sus derechos. Y pues claramente el subsidio que reciben los trabajadores cuando el suceso se califica como riesgo de trabajo, pues es 40% mayor, ¿no? Y este mismo efecto tienen las pensiones. Es mucho más atractivo, y se llega a la conclusión de que como calificarlo como riesgo de trabajo es lo que más le conviene al trabajador, y no tengo elementos suficientes, no para demostrar que es un riesgo de trabajo, sino para descartar que lo hubiera sido. Tú no me puedes comprobar que no fue porque el trabajador estuvo asistiendo a laborar. Se me hace que fue riesgo de trabajo, y como no tengo elementos, y apoyándome en este efecto de supletoriedad, argumentando que lo que más le conviene al trabajador es esto, voy a calificarlos como riesgo de trabajo. Y aquí puede ser desde 7 días subsidiados que pueden o no mover pues nuestra siniestralidad, hasta una pensión, ¿no?, hasta una defunción. Y con lo que debemos de tener cuidado en este proceso de riesgo de trabajo es que no va a ser en los mismos tiempos. Puede ser que incluso pasando, bueno, ahorita va a haber casos de diciembre, no sé, de noviembre, diciembre, y obviamente casos de este primer mes que se califiquen, pero puede ser que por el volumen de trabajo, y además porque el Seguro Social también tiene trabajadores y está con temas de reducción de la interacción, pues se va a tardar. Es muy probable, yo les diría que es seguro, que muchos permisos COVID y procesos más complejos, o sea, más del de 7 días, alguno que se tenga que extender o que requiera de atención distinta, van a ser calificados después de febrero, una vez que ya presentamos nuestra declaración.
tienen facultades para hacerlo. Lo que tenemos que observar es que esto no se convierta en una rectificación que nos haga acreedor a una multa porque el Seguro Social tiene autorización para calificarlo después. Yo debo de considerar los accidentes o los riesgos de trabajo terminados y calificados. Yo no tengo autoridad ni facultades para calificarlo. Debería de esperar que el Seguro Social haga su trabajo, pero eso podría ser después de que yo ya modifiqué la prima. Estamos ante esta situación. Aquí pues nunca sobra un proceso de control interno, por supuesto, sobre la administración de los certificados de incapacidad. Recordé